Acabo de recibir una hostia de realidad que me ha dejado temblando. Ha sido como un bofetón a mano abierta. Ha sido en un curso que he hecho, o que estoy haciendo, mejor dicho, con Silvia García Esteban, en Propia Voz se llama, y que recomiendo, de verdad, lo recomiendo a todo el mundo. Es una verdadera maravilla. El primer impacto que he recibido ha sido que me he un profesional completamente inútil. Luego ha aparecido la curiosidad, he ido tirando del hilo y de ahí he preparado un poquito este vídeo, ¿no? A ver, os explico un poco la vaina. Lo que viene a decir Silvia en ese curso es que hay una cosa que es clave en los procesos de acompañamiento, pero clave de verdad. Y habla de la demanda profesional. Es decir, no hablamos de la demanda explícita o la demanda implícita de las personas a las que acompañamos. Se refiere un poco al deseo real, y cuando digo real me refiero un poco, creo que se acerca un poco al sentido lacaniano, de que hay el deseo real que hay tras las relaciones profesionales que creamos y que mantenemos, ¿no? Yo era mucho de tener en cuenta un poco los procesos en los cuales yo me siento inseguro, me siento en peligro, cuando me siento amenazado, y cuáles eran mis reacciones ante esas circunstancias y cómo esas reacciones también impactaban en las personas a las que acompaño, ¿no? Pero esa parte que tiene que ver con mi propio deseo se me escapaba por completo, es decir, no estaba en mi trabajo, no estaba. No estaba en mi trabajo, no estaba en mi narrativa, no estaba entre mis conceptos, y ahora que lo veo digo, madre mía, santo Dios, lo que yo me estaba perdiendo, ¿no? Porque la demanda profesional es un verdadero temazo. Es un verdadero temazo y es todavía más temazo si cabe hacer un análisis sincero y honesto de la misma. Porque la demanda profesional está en la base de la inseguridad o la seguridad que sienten las familias o las personas, ¿no?, en el trato con nosotros. Pero también constituye un poco la base de cómo reaccionamos nosotros, y me atrevería a decir un poquito que a nivel somático, a nivel de lo que acontece sin palabras y que muchas veces genera tanto daño a las personas a las que acompañamos también, ¿no? Así que mi propuesta es que incorporemos una serie de preguntas a nuestro trabajo, ¿no? Especialmente en dos momentos. Al comienzo del mismo, antes de conocer a las personas para poder lidiar más o menos bien con estas circunstancias, o en los momentos de revisión, ¿no? De revisión de nuestro trabajo, como pueden ser las supervisiones. Y podemos hablar un poquito de cuáles podrían ser esas preguntas, porque yo creo que es clave. La primera pregunta es, ¿qué es lo que has comunicado tú a la familia acerca de lo que quieres o deseas de ella, ¿no? Podríamos llamar la demanda explícita, es decir, la demanda profesional explícita, lo que tú has comunicado a la familia sobre lo que deseas. Pero puede ser coherente o no con tu demanda implícita, que es decir, lo que tú realmente quieres de ella, de cada uno de los miembros o de ese proceso, ¿no? Otra cosa es también qué es lo que cada miembro de la familia puede haber entendido acerca de lo que deseas de él o de ella. Y si hay coherencia con lo que tú realmente estás deseando, ¿no? Porque pueden darse las circunstancias en las cuales ellos hayan interpretado algo sobre tu demanda profesional que no sea real, ¿no? Y eso da lugar a malestares, a malentendidos, o a que empiecen a ocurrir conductas sintomáticas que de alguna manera intenten expresar lo que no ha sido procesado a nivel simbólico, a nivel de las palabras, ¿no? Ahí hablaríamos un poco de la demanda percibida o sentida por cada uno de los miembros de la familia. Pero hay otra pregunta que procede y es, ¿qué necesitas tú como profesional que ocurra, que acontezca, para sentir que tienes éxito en tu trabajo? Podemos hablar de la demanda profesionalizada, ¿no? Es decir, ¿qué necesitas tú que ocurra para sentir que tienes éxito? Y es más, para a veces igual presumir un poco de ese éxito delante de tu equipo, delante de tus compañeros, ¿no? Cabe preguntarnos también si esa demanda que tú estás poniendo en juego es realmente tuya, ¿no? O estás comprando un discurso o una demanda del contexto, ¿no?
Porque trabajamos en instituciones, trabajamos en empresas. Y de alguna manera el trabajar en determinados contextos nos lleva a adoptar como propias demandas que son de las instituciones. Y que no siempre son acordes con lo que la gente necesita, ¿no? Cabe que nos preguntemos también sobre eso. Pero cabe que nos preguntemos también, por ejemplo, si está siendo flexible o suficientemente flexible tu demanda. Si estás, hasta qué punto estás dispuesta o dispuesto a adaptarla a la demanda que realmente está teniendo la familia o las personas que la componen. Podemos hablar de la flexibilidad de la demanda. Pero hay otra pregunta que es la hostia. Y es, ¿en qué se basa el poder que tienes como profesional? Y hago un silencio aquí estratégico, porque esta es una gran pregunta. ¿En qué se basa el poder que tú tienes como profesional? Y puedes preguntarte si la demanda tuya, o la demanda de la familia, si realmente la demanda de la familia compromete ese poder o puede llegar a comprometer ese poder. Porque, ojo, si eso pasa. Vas a activar cosas para protegerlo, ¿no? Porque si es así, ¿qué estás activando o haciendo para proteger esa cota de poder que tienes? No nos engañemos, por muy bajo que estemos en el escalafón, todos tenemos ciertas cotas de poder. Y son esas realidades o esas circunstancias que nos permiten de alguna manera hablar y ser escuchados, que nuestras palabras tengan un impacto. ¿Cuál es esa cota de poder? ¿Y qué estás dispuesto tú a hacer para protegerla? Y puedes preguntarte también si has entrado en un conflicto de misiones incompatibles, es decir, si para cubrir tu demanda y proteger la parcela de poder que tienes, eso entra en conflicto con la demanda de las personas a las que acompañas, ¿no? ¿Y cómo lo gestionas? Podemos hablar de la demanda como ejercicio del poder. Pero también podemos hacernos más preguntas. Podemos preguntarnos por la historia que hay detrás de tu demanda implícita, de la demanda profesional implícita. Es decir, ¿qué te pasó incluso qué te está pasando, ¿no? Para desear eso, para desear esa demanda, para hacer esa demanda a la familia. ¿Qué agentes hubo y hay implicados en esa demanda en el momento actual, ¿no? Vamos a hablar de una demanda histórica, de una demanda que viene desde hace tiempo y que de alguna manera aceptas como tuya, pero que en realidad pretende satisfacer cierto tipo de necesidades. También podemos hablar un poco del deseo que hay detrás de la demanda. Es decir, ¿qué deseas tú obtener en el futuro satisfaciendo esa demanda? Y aquí, ojito, porque ya sabemos que el deseo es peligroso. Es decir, que tú puedes de alguna manera tener la sensación de que si se cubre ese deseo se va a cubrir tu necesidad, pero si es un deseo, esa necesidad no va a quedar cubierta, ¿no? Es decir, ¿qué pretendes tú de alguna manera conseguir satisfaciendo esa demanda? Es decir, ¿qué promesa te trae esa demanda a ti, ¿no? ¿Cuál es el deseo subyacente a tu demanda? El deseo tras la demanda. También te puedes preguntar si se puede cubrir esa demanda profesional, porque a veces no se puede. ¿O qué esfuerzos tienen que poner las personas en juego para realmente cubrir esa demanda, ¿no? O igual es imposible, porque a veces hacemos demandas imposibles. Es decir, podemos hablar de la viabilidad de la demanda. O podemos hablar también de qué es lo que tú sientes que puede provocar tu demanda, tu deseo, en cada miembro de la familia. ¿Cómo crees que se podría ajustar el sistema familiar de alguna manera a esa demanda? Es decir, ¿qué equilibrio sería posible si se cubriera tu demanda? El equilibrio posible ante la demanda que tú estás haciendo, ¿no? Porque pensemos también que hay equilibrios que no necesariamente son mejores que los previos, ¿no? Si la familia se ajusta a tu demanda, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pero también podemos hablar, ¿no? Del potencial iatrogénico de la demanda, es decir, el daño que puede hacer tu demanda, ¿no? Porque nos podemos preguntar una cosa clave. En mis cursos siempre digo las mismas palabras clave, ¿no? Pero podemos decir un poco hasta qué punto la demanda compromete las esperanzas de las personas implicadas, su dignidad, su competencia, su pertenencia o su sentido de agencia, es decir, el protagonismo que tienen en sus vidas. Porque cuidadito con la demanda. Cuanto más presente esté la demanda del profesional en determinados procesos, menos espacio dejamos para las decisiones de las personas y de las familias. Y eso, cuando está el trauma de alguna manera metido de por medio, el trauma es desesperanza, es impotencia,
podemos causar un daño realmente formidable a las personas a las que acompañamos. No sé, quizás si respondiéramos a estas preguntas, pues cambiarían muchas cosas, ¿no? O al menos haríamos las cosas con otro nivel de conciencia. No sé, sea como sea, yo creo que merece la pena. No sé, ahora lanzo una pregunta para ti. ¿Se me está yendo mucho la pinza? ¿O realmente tendríamos que pasar por estas preguntas en cada proceso? No sé, yo lo tengo bastante claro. Muchas gracias por escucharme.